El mundo del cine. Gladys en éxito. De hoy, como decía Gladys, hablando de un personaje muy memorable que de repente no vivimos en vida nosotros, pero es tan famoso que hasta hoy en día estamos hablando de él. Él es Chaplin y por eso invitamos hoy a nuestro programa a Osvaldo Ruiz, profesor universitario, crítico de cine, experto en lenguaje cinematográfico, y vamos a hablar de la revolución de Charlie Chaplin en cine sonoro. Bienvenido, Osvaldo. Osvaldo o Nelson. Osvaldo tengo yo aquí. Ay, Dios mío, santo, ya va, que ahora nos están Ajá. enredando los dos. Nelson, No, Porque tengo Nelson, aquí. tranquilo, tranquilo. yo no sé, no, bueno, Alejandro, ¿Quién no te se preocupes peló? porque ¿Quién yo se tengo... peló? Me cambiaron No, el nombre. nada, somos un equipo, estas cosas pasan en vivo. Sí, 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 sí. Bienvenido, Aquí no estamos bienvenido. buscando responsable, nos pasó, pues ya está. Sí, Atrapado, no, Nelson tranquilo. está sí, escuchando y muerto de risa. Nelson Acosta, crítico de cine, miembro del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahora Bien, sí. bien. Exacto, sí. Gracias por la invitación, chicos. Gracias. A ti, gracias por estar con nosotros para hablar de este personaje, porque además es interesante, solamente como dato, incorporo esto y pongo en contexto para que tú te encargues ya de ampliar, Nelson. El actor, productor, guionista, músico, cómico, director y una de las más grandes estrellas del cine, Charles Chaplin, nació el 16 de abril de 1889 en un humilde barrio londinense. La pobreza y la orfandad lo empujaron a trabajar desde muy pequeño y llegó a filmar más de 70 películas durante su carrera entre 1914 y 1966, de las cuales 5 fueron habladas. Ahí me detengo, porque solamente con estos datos impresiona. Sí, sí, totalmente. Chaplin, que justamente como estábamos hablando en el intro, es uno de esos personajes, no solo él como productor, director, sino como ícono. ¿Sabe? Él visualmente es un ícono de lo que se llama la cultura popular. Y bueno, en gran parte eso se debe a su trabajo como director pionero dentro del medio. Y bueno, siempre va a ser recordado porque gracias a él estamos donde estamos, ¿no? En cuanto al medio de lo que se llama el entretenimiento audiovisual. Y Así en es. comparación a lo que hoy se vive, ¿no? Porque obviamente es una Ujú. referencia y siento que antes se hacía más famoso, más mención el tema de Charlie Chaplin y hoy como es la tecnología y como ha evolucionado tanto, claramente Charlie Chaplin era un personaje que era prácticamente uno de los primeros personajes que apareció en el cine, en la televisión, en las pantallas. Y hoy por hoy con tanta tecnología, ¿cómo lo ubicas hoy a Charlie Chaplin como referencia, ¿no? Porque se ha perdido un poco el tema de ese carisma o de la manera de hacer cine de Sí, Charlie Chaplin, ¿no? sí, sí. De hecho, el caso de Chaplin es muy curioso porque, bueno, ahí nombramos las numerosas películas que él tiene, pero muy pocas de ellas fueron habladas, ¿no? De hecho, que fueron básicamente aquellas llegando a terminar su carrera. Chaplin, y esto me recuerda mucho a lo que estamos viviendo hoy en día con la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo Sí. nuevas tecnologías que están surgiendo y están cambiando la manera de hacer cine, la manera en que el cine se distribuye, cómo se consume el cine, etcétera. Chaplin, cuando él hizo la mayoría de su carrera, estábamos en la época del cine mudo, ¿no? Donde era más que todo visualmente y era precisamente eso, ¿no? Muy visual, no habían voces, los diálogos se presentaban en la pantalla a modo de cartas, ¿no? Con las palabras. Cuando llegaron los talkies, que así se le llamaba a las películas sonoras, las primeras que salieron, Chaplin estaba, ¿sabe? Para él era eso era como un pecado, era arruinar el cine. Eso no se podía hacer, eso era horrible. Y él, dentro de su perspectiva como cineasta, él creía que su método de cine, su comedia, ¿no? Que es sobre todo muy física, no se podía traducir a lo que era el cine hablado. Entonces tenemos un Chaplin que, llegando a esta nueva tecnología, lo primero que hace es rechazarla. Y en ese momento Chaplin se toma un descanso, ¿no? Como que mira, no voy a hacer más cine, quizás esto ya no es para mí. Y como gran artista que es, en vez de simplemente trancarse, ¿no? En su mente de como que mira, esto no sirve para mí, él lo que hizo fue investigar la tecnología y la asimiló a su arte, y entonces tenemos esas grandes películas como Tiempos Modernos o El Gran Dictador, que ya son películas de Chaplin como tal,
pero están a un nivel mucho más allá, porque él en vez de rechazar la tecnología, la abrazó. Entonces, eso me recuerda mucho lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial. No, todavía no hemos llegado al punto de saber si ese tipo de tecnología va a ser abrazada o va a ser rechazada, pero el caso de Chaplin es bueno para estudiarlo, pues. Es que además todo el contenido, además de él como personaje, de lo que representó Sí. para el cine, el contenido, lo crítico que fue a muchos temas que están todavía vigentes, ¿no? Lamentablemente en el mundo. De hecho, sobre los regímenes dictatoriales, por ejemplo, Ujú. también sobre el capitalismo, algunos llegaron a acusarlo de comunista, y voy a incorporar este dato sumando a lo que tú estás diciendo, Nelson, que dice que en 1940 fue cuando se creó esa primera película completamente hablada. Después de haberse resistido mucho, llega a ese punto en el que, bueno, hace una obra magistral como El Gran Dictador, y Sí. que estuvo prohibida por más de 40 años debido a la sátira hacia el nazismo en plena Segunda Guerra Mundial. Pasó sus últimos días en Suiza tras su exilio de los Estados Unidos al ser acusado de comunista hasta su muerte el 25 de diciembre de 1977. Sin duda revolucionó, destaca este artículo, se valió de la sátira para realizar denuncias sobre las desigualdades sociales, lo cual es muy válido y es una cosa que todavía se cuestiona. Tenemos un mundo absolutamente desigual donde grandes fortunas están, creo que en un no máximo de 5% de la humanidad del planeta, ¿no? De los seres humanos del planeta, y el resto, bueno, muchos pasando trabajo y con grandes necesidades. Entonces él hacía esa crítica para ese momento también a la guerra y logró hacer reflexionar al espectador mientras lo hacía reír, algo además que es brillante. Sí. Chaplin se reinventó, se adaptó a los cambios de la industria cinematográfica, como bien explicaba, y sus mensajes e imágenes son atemporales, son universales, lamentablemente vigentes muchas de esas críticas que en su Sí. momento hizo. Y bueno, sí, de hecho, su gran personaje, el más clásico visualmente, es el llamado The Tramp, ¿no? Que es ese personaje con el paraguas, el sombrero, sus pantalones así anchos, que en cierta manera después se tradujo de cierta manera a nuestro ámbito latinoamericano con Cantinflas, ¿no? Que era esa persona que era como de clase baja, pero aún tenía un gran corazón y lo asumía todo con humor, ¿no? A pesar de que por dentro estaba pasando por situaciones bastante terribles, ¿no? Entonces, ese por medio de ese personaje es que él se hizo famoso y es el que más recordamos hoy en día, ¿no? Con su bigotico, su sombrero, y bueno, sí, por supuesto, El Gran Dictador, en donde tenemos ese fabuloso discurso acerca de la libertad. Contradictoriamente, él básicamente disfrazado de Hitler, ¿no? Entonces, como que mira, él realmente era una persona sumamente compleja, tenía fama de ser muy cascarrabias también, muy controlador en cuanto a su arte, pero por eso es que sus películas fueron especiales, ¿no? En cierta manera, y eso lo hizo un pionero, pues. ¿Y Sí, crees que hoy en día, sí, crees que hoy en día hay algún personaje emblemático que pueda tener unas características muy similares? Pues siento que así como se ha desarrollado tanto cine, hoy por hoy también hay contenido en las redes sociales, entonces siento que cada vez más personas hablan, cada vez más personas actúan y cada vez más personas muestran su cara. Hoy en día a nivel de Hollywood, del cine, ¿crees que exista alguien que se le asimile con respecto a estas cualidades que tú mencionas? Yo soy de el pensar de que la estrella de cine como elemento que lleva a la gente a las salas de cine es algo del pasado, eso ya dejó de existir. Entonces, por ejemplo, te podría decir que la última gran estrella de cine en este momento quizás sea Tom Cruise, ¿no? Es alguien que la gente confía, y quizás Leonardo DiCaprio, pero ellos son más conocidos por ser actores que por algo que representen dentro de sus películas. ¿Sabes? Más o menos a lo que me refiero. sí, Como que es el trabajo. Sí, yo respeto el trabajo de DiCaprio y respeto mucho el trabajo de Tom Cruise, pero ellos no van más allá de ser simplemente, lo que son actores de entretenimiento. Actores ejecutando muchos personajes. Es que estos Sí. se volvieron personajes en sí mismos, sí, como icónico, igual que Cantinflas. Chaplin, Cantinflas se volvieron sus propios personajes. Y por eso es que la gente aún los recuerda, porque no es simplemente Chaplin. De hecho, yo diría que muy poca gente conoció al verdadero Chaplin, no tiene ni idea de quién es el verdadero Chaplin. Claro. Entonces, cuando uno Exacto. lee las historias del verdadero Chaplin, uno se queda medio horrorizado por ciertas cosas, pero eso uno no lo recuerda, es como uno lo ve en pantalla. Y bueno, cuando alguien te hace reír, inmediatamente agarra tu corazón, ¿no? Te hace sentir simpatía por ese personaje. Entonces yo creo que hoy en día realmente no hay nadie que
tenga esas cualidades de superestrella, sí, de que lo hace todo. O sea, el último que quedaría vivo, y quizás no por mucho, es Clint Eastwood. Todavía sigue siendo, o sea, icónicamente, él visualmente es un personaje icónico, y bueno, sigue trabajando, ya tiene como 90 años, sigue dirigiendo, aquello y lo demás, pero es que no hay comparación. No hay comparación. No, es que no hay comparación con estos personajes, así es el personaje. O sea, ellos, como dices tú, muchos ni siquiera lo identificaban, digamos, a ese ser humano fuera del personaje, por ejemplo, como Chaplin o el caso de Cantinflas. O sea, Mario Moreno, sí, muchos sabemos, pero igual es como que trascendió y quedó en sí mismo, además con su contenido de generación en generación, para analizarlo definitivamente. Brillantes en ambos casos. Y puedo agregar, Nelson, para terminar, porque se nos acabó el tiempo, Nelson Acosta es crítico de cine, miembro del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, hablando de Charles Chaplin, la revolución justamente en el cine sonoro. Y estos datos interesantes, por ejemplo, el personaje de Charlotte, uno de los mayores íconos, como decía nuestro invitado, del siglo XX, apareció por primera vez en la película Carreras Sofocantes, cuando el productor Max Sennett le dijo a Chaplin: maquíllate y ponte un disfraz cómico. Este fue al guardarropa, eligió elementos que contrastaran entre sí: una chaqueta estrecha, pantalones holgados, zapatos grandes, bastón, un sombrero de hongo y un pequeño bigote, y ropa de apariencia burguesa pero deteriorada, una combinación ridícula y conmovedora al mismo tiempo, un vagabundo con aires de dandy, capaz de provocar desde una carcajada hasta una lágrima. Y así, con ese personaje, bueno, pues grandes críticas. Además, Chaplin, como decía, el tema de los regímenes totalitarios, la persecución política, el capitalismo, empleando la comicidad y la ironía. Y dentro de los datos curiosos, era gran admirador de Mario Moreno, de Cantinflas, fíjense. Fue el primer actor en aparecer en la portada de la revista Time, en la que aparece recién, por ejemplo, Taylor Swift, que es un personaje que habría que analizar también, interesante dentro del área de la música, a lo que ha llegado esta niña. Y se dice que admiraba al cómico Mario Moreno Cantinflas, que intentó realizar una película con él. Adicional, fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1948. En 1962 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Recibió la ovación más larga en una ceremonia de los Oscars, 12 minutos, en 1972. En 1975 la reina Isabel lo nombró sin otorgarle la orden. Lo nombró Sir, otorgándole la orden del Imperio Británico, quise decir. Interesantísimo. Y Albert Einstein dijo a Chaplin en una ocasión en la que se encontraron: lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal. Todo el mundo le comprende y le admira. A lo que Chaplin respondió: lo suyo es mucho más digno de respeto. Todo el mundo le admira y prácticamente nadie lo comprende. Gente de genio, ¿no? Gente de genio. Un genio. Se entienden, entre los genios se entienden. Un genio. Personaje bueno, querido, ha sido un placer. Aparte. Un placer tenerte, Nelson, para hablar de este personaje y aprender además de estos personajes. Muchas gracias por la invitación y bueno, vayan al cine. Seguro que sí. Vamos a la pausa, vamos con música, Alejandro, que vamos a escuchar.